Amigos de Despierta con CDN, gracias a ustedes por mantenerse en sintonía. Como todos los miércoles tenemos entrevista especial del Periódico El Caribe y nuestro canal CDN 37, una entrevista que además podrá usted leer en el impreso del Periódico El Caribe y también en nuestros portales digitales. Nos acompaña durante la mañana de hoy el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Ito Bisonó. Uno ya lo llama Ito. ¿Cómo estás, Ito? Gracias por estar con nosotros y bienvenido a Despierta. Gracias a ustedes por la invitación, privilegio. En un mes fresco como este, ¿verdad? Noviembre, diciembre, ya entrando Navidad. Buen fresquito. Así es. Muchísimas gracias, ministro, por estar aquí en CDN y El Caribe. Comencemos así, ya se está acabando el año. ¿Podemos hacer un balance de lo que ha sido la industria y el comercio durante el 2024? Sí, creo que sí. Y además de eso, basado en los últimos números que ha dado no solamente el Banco Central en esta semana, sino ahora que la República Dominicana ha vuelto a tener una posición mejor con las entidades crediticias y evaluadoras internacionales, donde nos ponen BB menos. La economía de República Dominicana refleja, según los análisis del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de Standard & Poor's, que va a tener un 5% de crecimiento. Esto es importante, que hay una inflación menor y significativamente controlada, y que hay una inversión extranjera directa que sigue creciendo, que nuestras exportaciones siguen creciendo, tanto en la industria como en las zonas francas, y que bueno, vemos como República Dominicana se preguntan lo que vienen aquí y a donde nosotros vamos en foros extranjeros, qué está pasando con las buenas noticias referentes a la región y al mundo. Entonces yo creo que vamos a cerrar un año positivo. Esto es independientemente de que pasamos también un año electoral donde no hubo ningún tipo de trauma, donde se celebraron unas elecciones con una democracia cada vez más firme, se dio un debate que todo el mundo pudo ver, y yo creo que en esto hay que felicitar a todos los actores que participaron y que bueno, tenemos que aprovechar todo como dominicanos el momento que la República Dominicana está viviendo. Ministro, la economía para las MIPYMES, se dijo desde la pandemia hacia acá que se necesitaba hacer un trabajo de impulso para las pequeñas y medianas empresas, inclusive con el tema de la situación laboral. Y el Ministerio de Industria y Comercio dijo que estaba haciendo un trabajo en ese momento que iba a dar una transformación grande al sector de las pequeñas y medianas empresas y que iban a volver a repuntar. Terminando el año 2024, ¿cómo está el sector? Bueno, lo primero es que efectivamente, Yulisa, cuando nosotros empezamos en el año 2020, vimos que había que tener data. Desde el 2013 era la última data que se tenía fehaciente, ¿verdad? Con una encuesta de la ONE. Para eso entonces nos acercamos al Banco Central. El gobernador, como siempre, muy dispuesto, se decidió hacer una encuesta que ya se entregó hace algunos meses, con 400.000 entrevistas, duró 2 años y pico. Tenemos un mapeo, pero antes de eso veníamos trabajando. Cuando pasó la pandemia, ¿qué hicimos? ¿Cómo llegamos lo más rápido posible hacia esa MIPYME, que es el tejido principal de cualquier economía, no solamente de la República Dominicana? Bueno, de las grandes plataformas que tienen en el comercio contacto directo con ellos. Y en esa alianza con el sector privado le pudimos llegar a una gran mayoría, enfocado siempre ¿en qué? En la formalización, en la digitalización y en la gestión. Y para ello además hemos destinado más de 25.000 millones de pesos a través de ProMIPYME, donde el 67% de este dinero va a MIPYME Mujer. Y para ello también registramos en el Ministerio de Industria y Comercio la MIPYME Mujer, que no existía anteriormente. ¿Por qué? Porque la ley de contrataciones, compras y contrataciones de la República Dominicana manda un 20% de las compras obligatorio a la MIPYME. Y para eso el presidente dictó varios decretos. Varios decretos, por ejemplo, uno de ellos es que las entidades de carácter social estatales le compren primero, esto fue un debate incluso legal por
por la palabra de que primero obligatoriamente a la MIPYME hay que convocar. Y hay que ver hoy cuál es la participación de la MIPYME, por ejemplo, en INAVIE. Ya en INAVIE no hay tema de a quién convocan, cómo le pagan, y se ha ido incrementando incluso las compras. O sea, es una serie de medidas y de acciones conjuntas que poco a poco hemos ido teniendo pendiente y fortaleciendo el sector MIPYME, que está ahí y ellos pueden dar su propio testimonio. Siempre faltará mucho por hacer, siempre tendremos que ir avanzando, por ejemplo, en la formalización. Hay que ver cómo ya sea con la discusión que tuvimos la semana pasada con el presidente y con la nueva directiva de CODOPYME, si del monotributo, si del acercamiento, financiamiento para no solamente las pequeñas y las micro, sino también las medianas, que aquí estamos aperturando un fondo a través del Bandex, con fondo de la CAF, para la que tengan necesidades de más de 10 millones de pesos, porque por MIPYME está a 7 millones y excepcionalmente hasta 10. Entonces por Bandex estamos buscando financiamiento de más de 10 millones de pesos, que son dos entidades que tienen intereses más blandos que las comerciales. Pero hay una política general donde nosotros estamos seguros que se siente, se manifiesta y que vamos avanzando. Ministro, la política de subsidios, la economía se ha estabilizado, va creciendo. ¿Cuál es la perspectiva que tiene el gobierno con relación a este tema? ¿Se va a mantener, va a iniciar una política de desmonte quizás gradual? ¿Y hasta cuánto asciende la inversión del gobierno en el tema de los subsidios? Sí, Yanesi, cuando nosotros llegamos, y tengo que volver a la referencia del 2020, porque con una visión económica quizás los subsidios no son la política que quisiéramos implementar, pero al final, cuando nosotros vemos qué impacta al IPC y a la economía general y la tranquilidad y la proyección de futuro que da el tener algunos productos estables, bueno, los resultados son tangibles. ¿A qué me refiero? Cuando comenzamos a trabajar con la Alianza de Desarrollo de la Democracia, que es un programa regional de Panamá, Costa Rica, República Dominicana y luego se incluyó Ecuador, en Puerto Plata se hizo una reunión. Ahí el presidente Abinader conversaba con el presidente Lasso y con el expresidente de Panamá qué iban a hacer ellos con respecto a los combustibles, por ejemplo. Y ambos dijeron no traspasar el precio. Nosotros tenemos que dejar que las cosas fluyan, creemos en este modelo. Y el presidente Abinader le dijo, bueno, no, nosotros vamos a crear un subsidio especial dentro del presupuesto del Estado y vamos a subsidiar los combustibles, por ejemplo. Y se sabe lo que pasó en Ecuador y se sabe lo que pasó en Panamá y se sabe que aquí hemos tenido una estabilidad en ese renglón donde no ha habido mayores inconvenientes. Que impacta directamente en el IPC, que es lo que te dice a ti cómo va la inflación también. Y por eso que hemos podido tener una inflación que no ha llegado nunca a 2 dígitos. Pero no solamente ese es el subsidio. Nosotros seguimos subsidiando, por ejemplo, hoy día el subsidio a transporte público. Transporte público que tiene que buscar una mejoría, que tiene que tener una presencia y que es un costo importante para aquellos ciudadanos de a pie, vamos a decir. Si tú ves una persona que gana 25,000 pesos, ¿cuánto le cuesta ir y venir todos los días al trabajo? Entonces eso no puede tener las fluctuaciones, además de que es un servicio que hay que mejorar. Entonces eso se sigue subsidiando y ustedes han visto que no hay mayores contratiempos, por lo menos en comparación con años anteriores. En su momento, que ya no existe ese subsidio, cuando hubo temas de importación de proteínas cárnicas de los Estados Unidos, de los pollos, Estados Unidos tuvo un tema avícola, ¿verdad? Con una fiebre avícola, no se podían traer, entonces subsidiamos para que no se impactara el precio del pollo con 700 millones de pesos en maíz con la ABA al sector de producción avícola. Como se ha subsidiado también la harina para el tema del pan, que en esto tengo que volver a la memoria. Antes habían temas con el pan de 5,
sobao o de agua. Hace mucho que no oímos hablar de eso, ni de los incrementos importantes en las pastas, que es parte de la canasta básica del dominicano. Bueno, porque se decidió hacer una estrategia desde el Estado con los molinos productores de harina para que no impacte a esos sectores específicamente. No al pan camarón, ni al bizcocho de los cumpleaños, sino al económico específicamente. Y eso ha estado pasando. Entonces, los modelos de subsidio han funcionado en ese aspecto. Lo demás son lo de la energía eléctrica, no lo manejamos nosotros, se mantiene. Eso tendríamos que ver, y es una política ya a mediano y largo plazo, que también son retos que tiene la República Dominicana y este gobierno, que es el que le toca a la administración del Estado. Pero en cuanto a los subsidios de los hidrocarburos, van 74 mil millones de pesos que se pagan inmediatamente, y hay una estabilidad en los precios que no fluctúan para la República Dominicana. Ministro, una de las banderas del presidente Luis Abinader en este segundo cuatrenio es el proceso de reforma del Estado, de instituciones, de reingeniería, si se quiere. En esa lógica, desde el Ministerio de Industria y Comercio, ¿qué se ha pensado? ¿Qué procesos se han mejorado? ¿Cómo están las dinámicas de capacitación, de fortalecimiento de la capacidad de respuesta, de la empleomanía y la certificación de los procesos? Federico, es parte de una política que nosotros vimos desde que llegamos al ministerio. Ministerio prácticamente desvertebrado, ¿verdad? Que había que consolidar y que había que poner en la capacidad de que le diera servicio a compañías que cotizan en las bolsas internacionales. Porque cuando tú le das una certificación a una compañía que va a hacer un gasoducto para instalar una planta de producción de energía eléctrica en Montecristi, como en el efecto nosotros somos que le damos la certificación y le damos el seguimiento al tema del gas natural, tú tienes que tener unos niveles de preparación, de aceptación, de gestión, que validen lo que tú estás haciendo. Y entonces nosotros nos programamos, contratamos las ISO, tenemos 5 ISO, comenzamos con la ISO de gestión y por algunos departamentos hasta completar el ministerio completo. Luego fuimos reconocidos con la medalla de oro de la Administración Pública, luego el Gran Premio de la Administración Pública en República Dominicana, y luego decidimos someternos a la evaluación del Gran Premio de Gestión Iberoamericano, que hace una semana nos lo entregó el Rey de España en Cuenca al primer ministerio de República Dominicana, porque han participado instituciones, departamentos, pero no ministerios, que gestionan y tutelan 14 otras instituciones, y que además de eso lo evalúan 8 países que no son miembros el que se está postulando. Entonces yo creo que ahí está claro el esfuerzo que nosotros hemos hecho para preparar a los colaboradores del ministerio para poder dar un servicio. Tenemos en cada viceministerio de los 6 que hay, todo es con tema de dashboard, con información y acceso continuo, actualizado, respaldando lo que son hoy día, por ejemplo, la economía naranja, servicios modernos, lo que tenemos que ver con temas de litigios internacionales y cómo hemos podido implementar prevención ante las diferencias internacionales que tampoco existían, que se manejan desde el ministerio, y que esto no son temas del debate público de todos los días, no son temas sexy, la gente no le da seguimiento. Pero hoy, gracias a Dios, podemos decir que el ministerio es un ministerio estructurado, competente, actualizado y que responde a las mayores exigencias de cualquier nivel internacional. Ministro, estamos cerrando el año, lo decíamos al principio de la entrevista, y es bueno que usted nos ayude a comprender cuál es la estrategia del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES de cara a varias situaciones que se plantean en la región. Tenemos a un nuevo presidente de Estados Unidos que va a cambiar el escenario del comercio regional. También la situación de Haití sigue profundizándose en materia de su crisis, y eso también afecta el intercambio comercial con el que hasta ahora era un importante socio. Y queremos preguntarle cuál es la estrategia, dada que esas dos cuestionantes o dos interrogantes se han ido
despejando conforme han pasado los meses? Sí, fíjate, lo primero es que nosotros, por ejemplo, ya no competimos con productos solamente a nivel de precios. Si tú ves el DERECAFTA, ya no hay barreras arancelarias con los Estados Unidos. Claro. Entonces, ¿cómo tú tienes que competir y colocar tus productos allá? En base a calidad, en base a que tus productos sean llamativos, asequibles, que tengan la calidad para competir con otros que son del mismo precio. Entonces, nos hemos concentrado también en una política de calidad que existía una ley desde 2012 y que no se aplicaba. A través del CODOCA hemos fortalecido la política de calidad y no solamente a los productos de exportación, sino local. Cuando hablamos de calidad tiene que haber calidad en la educación, en la salud, en las infraestructuras y en los productos, enfocados principalmente a la exportación. Nuestras industrias tienen que comenzar, y lo hemos hablado, y lo hemos impulsado, y lo hemos asesorado, y hemos traído además a la República Dominicana las instituciones educativas para formar a los diferentes procesos de la cadena industrial de la República Dominicana a que miren hacia la exportación, no solamente al mercado local. Y a que miren además, y en esto desde el principio también se decretó con el 588-20 la hermandad para constituir un solo músculo industrial en la República Dominicana, que antes vivían de espalda. Le pongo un ejemplo. La zona franca y la industria local se veían como competencia en vez como aliados. Las estructuras de lo que hoy se ha logrado con una ley de logística, antes era imposible. Al revés, vivían en una guerrilla. Pero la logística es el que importa, el que lo lleva a la fábrica, esa fábrica que le suple a la zona franca o que produce y que vuelve y exporta o que vende localmente. Entonces, todo ese movimiento logístico ahora lo asume toda la estructura productiva de República Dominicana. Por eso nosotros con mucho orgullo podemos decir, bueno, zona franca la encontramos en 5.000 y piquito de millones de dólares en exportación. Este año, Dios mediante, cerramos en 9.000 millones de dólares en exportación. Y mucha gente dirá, bueno, pero son productos de más calidad, de más costo, entonces menos empleados. No, en el 2020 habían 132.000 empleados, hoy hay casi 200.000 empleados y le pagan mejor. Y se ha subido 2 veces el sueldo de la zona franca, bueno, y a nivel nacional también, como una política de Estado. Pero lo mismo pasa con la inversión extranjera directa, sigue subiendo. ¿A dónde va? Bueno, a las industrias. Nosotros acabamos de ir a España con la primera semana de la industria y del comercio, porque cuando ven a República Dominicana muchas veces piensan o en una palmera, o en el agua salada, o en la arena. No, nosotros tenemos inversión española del 25% de energía fotovoltaica que tenemos, la mitad es española, pero nosotros tenemos hospitales de capital español, universidades de capital español, ingeniería de capital español, tenemos servicios. Aquí hay una compañía que da servicios de mantenimiento, de seguridad, que tiene 2.500 empleados. Tiene 24 años República Dominicana, 100% capital español. Una fábrica de agua que exporta de aquí. Todo el agua que consumen las escuelas en Puerto Rico se va de aquí en el ferry, en una fábrica que hace 3 años y medio que se hizo en guerra. Entonces, la industria de República Dominicana va creciendo. Una muestra de nombre más sonoro, bueno, la Fabril acaba de expandirse, tiene el doble de producción en capacidad. Leche Rica, el presidente acaba de inaugurarla también, igual que la Fabril, en expansión. Los cementos, los 6 molinos que hay en República Dominicana, los 6 se han expandido en estos 3 años para exportación y consumo nacional. O sea, son cosas tangibles, no son solamente propuestas, esas son cosas que han sucedido en estos 4 años de gestión. Ministro, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, por favor, ayúdenos a comprender la estrategia con la vecina nación, que creo que es importante para la audiencia, que era la segunda parte de la pregunta, pero nos hemos quedado cortos en este segmento del programa. Vamos a comerciales y regresamos enseguida con Ito Bisonó, ministro de Industria, Comercio y MIPYMES. Regresamos con más. Ito Bisonó está con nosotros en la entrevista especial de Multimedios del Caribe. Le preguntaba en la parte anterior al ministro sobre la estrategia que avala o que piensa implementar el Ministerio de Industria y Comercio, dada la crisis que tenemos en Haití, que parece que no tiene un final claro, ¿no? Sí, es una situación muy lamentable, la situación haitiana. Yo soy de lo que opino y ahí, bueno, muchos de mis escritos aquí en el Caribe, que ojalá que Haití
pueda estabilizarse, puedan tener trabajo allá, así se quedan allá y tienen más poder adquisitivo para comprarnos a nosotros. Y nosotros desde aquí, y nuestras industrias, ver la oportunidad que tenemos de venderle a Haití como en efecto. Y es lo que ha sucedido también en estos últimos años, que políticamente es muy difícil entenderse con un gobierno con la inestabilidad y los cambios que existen en Haití. Militarmente o institucionalmente igual de difícil, porque no hay estructura, ni militares ni institucionales. O sea, cuando tú tienes 4 puntos de comercio relativamente formales, canales que están en la frontera, Dajabón, Jimaní, Elías Piña y Pedernales, pero tiene autoridades que cada uno de ellos tienen su propio esquema, o sea, no hay un solo esquema para los 4. Aquí hay, por ejemplo, una dirección de aduana que funciona muy bien y funciona en lo mismo, y hay un solo director que llama a los 4 puntos. Allá no se sabe si es de un senador, de un diputado, cómo es el asunto. Le ha tocado al comercio, entonces, como estrategia, tener una presencia y una dinámica para que nosotros podamos seguir supliendo y vendiendo nuestra producción hacia Haití, que es nuestro segundo socio comercial. Y eso, cuando se decidió así, bajarlo al nivel comercial, porque esta gente se conocen de hace cuánto, desde la fundación de la República. Incluso se fían uno con otro, saben quién es mala paga, quién no, quién esto, quién lo otro, quién es la asociación de camioneros, quiénes son los que mueven la cosa en carretilla, quiénes compran la galleta, quiénes compran el hielo, la carne, la varilla, el cemento. Y esa dinámica la hemos podido ir manejando a ese nivel, lo cual nos ha dado a nosotros la oportunidad de gestionar junto con ellos que las cosas funcionen, ya sea por los canales humanitarios en determinado momento, cuando la frontera ha tenido que ser cerrada y blindada, o ya sea cuando las cosas fluyen con mayor tranquilidad, como es el momento actual, que no hay mayores inconvenientes. Ministro, el tema de la informalidad es uno de los temas que más preocupa al gobierno, a los sectores productivos. Usted hablaba de las pymes, la encuesta nacional de pymes que hizo el Banco Central, todo este tema de aumento de los empleos. ¿Eso ha redundado en disminución de la informalidad en el país en estos últimos 4 años? Definitivamente, ahí hemos ido avanzando, porque cada vez que se le da una formación a las pymes que tienen menos posibilidades de formalizarse, en principio porque creen que el costo es difícil, pero también por la complejidad y los procesos. Muchas veces, y en esto hay que decir las cosas como son, un colmado, tener que buscar un contable y pagarle un contable para que le lleve una contabilidad que tiene una serie de formularios, una serie de plazos, una situación compleja, se le hace difícil y lo ven eso como barrera hasta que entienden cómo se pueden hacer. Y es parte de lo que nosotros hemos hecho, y aquí, bueno, se lo tengo que decir con nombre para que lo puedan ver. Con Coca-Cola, por ejemplo, formamos 10.000 colmaderos. ¿Cuál fue el resultado? ¿Y por qué lo hacen ante el planteamiento que hacemos? Bueno, porque si gestionan mejor, ¿qué tienen que comprar? ¿Qué se mueve más? ¿Qué es su dinero? ¿Cuál es el dinero del negocio? ¿Cómo reponer sus equipos? Bueno, pues entonces tienen mayor capital y más ganancia. Y resulta que cuando terminamos de hacer estos procesos de gestión, formalización, lo que tiene que ver con informática y poder sencillo, ahora tú con un app en el teléfono haces tu pedido, no tienes que ir tú a comprar en una guagüita o esperar, sino que te traen te surten de otra manera. Bueno, pues que esos colmados, pulperías, cuando estamos hablando en el interior, almacenes, tuvieron de un 10% a un 20% de ahorro y de capacidad, que se convierten en capacidad de compra y en beneficio. Lo mismo hicimos con Nestlé, con 3.000 mujeres, lo mismo hicimos con cervecería, con el proceso de adecuación, y es la manera más fácil de nosotros llegar, independientemente de los otros programas que tenemos destinados del Ministerio o que tenemos destinados junto con las instituciones que nosotros tutelamos como ProMIPYME. Entonces, eso es fenomenal. Otro aspecto
que hemos tenido, yo creo, resultados tangibles, notorios, que llaman a la inversión, es el combate a los ilícitos. Cuando llegamos le presentamos al presidente un proyecto. Yo fui legislador 18 años, fui quien motivó el cambio y la penalización de la adulteración, retiquetado y falsificación de medicamentos, que en el 2007 no se penalizaba, era algo administrativo, una barbaridad, porque cuando cambian algo de esto es con premeditación, alevosía, que están buscando la muerte de alguien. Bueno, entonces le dije al presidente, mire, yo creo que podemos esquematizar algo como la ATF de los Estados Unidos. O sea, y lo llevamos alcohol, medicamentos, tabaco, hidrocarburos. Recuérdense que volvemos a apelar a la memoria. Claro. En un momento, en República Dominicana, la muerte por metanol fueron mayores que la del COVID, Sí. en el 20 y en el 21. Nosotros tenemos 0. ¿Cómo se hizo eso? Bueno, con una mesa del combate a los ilícitos que llevó a tener protocolos específicos, a tener procesos institucionales que participa la Procuraduría, que ya 4 años después tenemos sentencia definitiva incluso de 30 años y procesos con más de 50 personas agarradas y llevadas a la justicia, y que otros países vienen a buscar aquí para implementarlo en la región, y que además de eso el país tenía 28 años dentro del capítulo 301 de la lista negra de comercio de los Estados Unidos, y nosotros este año fuimos excluidos de esa lista. Entonces son procesos y situaciones muy tangibles, palpables, que son resultado de un trabajo en conjunto, de una gestión que tiene su fruto. Ministro, a pesar de que usted ahora maneja los temas de comercio y empresas, no se puede desvincular de su experiencia como legislador. Y en esa experiencia está la creación de la ley de armas. Quiero saber qué opina de la prohibición de las importaciones de armas a raíz de toda esta situación que se ha dado de la salida de armas del Ministerio de Interior y Policía o la Policía Nacional, y que supuestamente salían hacia Haití, se vendían en el mercado local. Una cantidad de cosas que maneja ahora las autoridades, pero que algunos dicen que se origina en la prohibición de importación de armas y municiones. Es que efectivamente, Yulisa, después de 18 años de legislador y de haber sido 2 años presidente de un Parlamento de Acción Global con oficina en Nueva York y en Bruselas, y yo creo que, no sé si podemos estar de acuerdo, pero ahora le pregunto a ustedes, ¿es la ley la culpable o son los encargados de implementar la ley los culpables? O sea, si usted tiene un proceso que está llamado por la ley a implementarlo y no lo hace, no es la ley la culpable. Si usted no le da seguimiento a cómo deben de ser las cosas, porque me pregunto yo, ¿y nadie pasaba inventario? La ley lo dice. La ley dice, por ejemplo, de los talleres, de los polígonos de tiro, de las tiendas, que tienen que presentar un inventario permanente y cuantificarlo. Y esa gente que va a pasar el inventario, ¿qué es lo que ve? No ve nada. Ah, pues entonces el problema que tiene es el administrador, el que tiene que seguir los procesos. La ley está clara y yo creo que es una ley de avanzada. Incluso cuando hay temas de drogas y de ilícitos, apelan, como siempre hay una arma ilegal, o casi siempre, apelan a la ley de armas porque es la más dura en cuanto al cumplimiento y a las penas. Llega hasta 40 años incluso, es la única ley que llega a 40 años y es la única ley que le permite incluso sumar las infracciones para poder llegar a una mayor pena. El tema es el cumplimiento de la ley. Por eso yo le decía cuando Federico preguntaba ahorita del ministerio, las certificaciones a las que uno se somete es porque te evalúan, no es porque tú dices que tú cumples, es porque van una gente y te evalúan el proceso, gestión, rendición de cuentas, y entonces hay que cumplirla. Yo creo que la ley, no porque yo durara 10 años haciéndola con el PNUD, con la OEA, con el Parlatino, con otros países como los Estados Unidos, y que la pudiéramos lograr.
La ley es buena, la ley es actualizada, la vienen a ver de otros países para llevarla e implementarla y tenerla como ejemplo, pero hay que cumplir con ella. Ministro, esta pregunta, más que a su condición de funcionario, me gustaría hacérsela al político, porque si hay uno de los funcionarios del gobierno que tiene como la política como oficio, es usted. De hecho, tiene el Centro de Análisis de Políticas Públicas, donde se debaten los temas de democracia y de los retos de la región y del país. Y además es de los funcionarios que ha acompañado al presidente Luis Abinader en su programa, en sus gobiernos, que probablemente tenga mayor tiempo de ejercicio político. En ese sentido, en el 2028 se va a producir una transición de cambio, sea dentro del propio partido de gobierno o con otro partido de los que hoy son oposición que se va a producir. Lo que me gustaría es conocer su visión del contexto del gobierno y el contexto en que se generaría esto. ¿Cómo es que usted lo visualiza, el proceso, tanto en el enfoque país como en el enfoque del partido de gobierno? Te agradezco la pregunta, Yanesi, porque parte de lo que tú has dicho, yo creo que ojalá tengamos la oportunidad de darle seguimiento a todos los actores. Primero, yo creo en la democracia, por lo tanto creo en la alternabilidad. Eso quiere decir que en algún momento nos tocará volver a la oposición, como tuve 18 años en el Congreso en la oposición, los 18 años. Aunque dentro de esa oposición fui 8 años miembro del Consejo de la Magistratura y que mis colegas me llevaron a ser presidente de un parlamento global. O sea, no necesariamente la gente cree que el político es porque está en el gobierno. No, no, el político debe tener una carrera, una historia, una dedicación. Ojalá que pudiéramos todos presentar ideas, hacer artículos para ver qué puede pasar cuando esa persona llegue a la administración pública y estudiar una carrera como la que tú acabas de señalar. En el 28 hay un panorama que me parece que ya el cambio generacional se dio en el 20 con el presidente Abinader, se dio incluso el cambio de estructura partidaria, porque el PRM se puede decir que es un partido nuevo relativamente, 5 años, 6 años, igual que los otros partidos que están participando, aunque tienen actores de vieja data, son estructuras diferentes, algunas de ellos, y el PLD que salió hace 4 años, bueno, no está en su mejor momento. Yo no creo ni en cadáveres políticos ni en instituciones que puedan desaparecer, dependerá de sus acciones y de los pasos que den. Y el 28 es un gran reto donde el PRM para mí hoy día tiene múltiples ventajas. 4 años de estabilidad, de crecimiento, que evidentemente se pueden replicar de acuerdo a lo que vamos haciendo. Un líder como el presidente Abinader que puede gestionar y administrar el proceso interno y candidatos y candidatas que pueden tener excelentes credenciales para ser candidatos en el 28. Eso se suma, no es que yo lo desee, pero hoy día es así, a una oposición muy diezmada, sin ningún tipo de renovación, que los actores que la acompañan son actores que ya tuvieron su oportunidad y que yo no creo que eso sea un modelo que se quieran repetir. Y eso, de ser así, si las elecciones fueran hoy, evidentemente que hubiera una reelección del PRM. Ministro, le agradecemos enormemente. No tenemos tiempo para más preguntas porque se nos fue la hora o la media hora aproximada de esta entrevista, pero vamos a continuar. Y como les decía en la parte inicial de la entrevista, lo vamos a ver en el periódico El Caribe y también en nuestro sitio de internet www.cdn.com.do. Ministro Bisonó, gracias por acompañarnos en esta mañana. A ustedes, privilegio. Vámonos a pausa, venimos ya.